Ella se paró en el tribunal con lágrimas corriendo por su rostro llamándolo monstruo. Pero lo que nadie sabía, lo que incluso ella había olvidado, era que su hija había estado grabando todo. Traicionado por su esposa, acosado en el tribunal y calificado como no apto para criar a su hija, Derek Montrose permaneció en silencio. Porque en un mundo de mentiras, la paciencia no es debilidad. Es el arma más afilada. Si alguna vez has tenido que luchar en silencio por la verdad o proteger a alguien que amas cuando nadie te creía, comparte tu historia abajo. Tu voz podría ayudar a alguien más a sentirse menos solo. Mi nombre es Derek Montrose. Tengo 43 años y esta es la historia de cómo usé todo lo que el ejército me enseñó. No para la guerra, sino para proteger a mi hija de la traición. La primera señal fue pequeña. Jessica volteaba su teléfono boca abajo durante la cena. No una vez, sino todas las noches durante casi 2 semanas. Al principio, Derek lo atribuyó a un hábito, pero luego llegaron las noches tardías en la oficina, las reuniones que se extendían por horas. La repentina necesidad de ducharse en el momento en que llegaba a casa, incluso si ya se había duchado esa mañana. Y no era solo el comportamiento, era su energía fría distante, como si su mente estuviera en otro lugar, en algún lugar lejos de la casa que habían construido juntos. Derek había pasado años como oficial de inteligencia del ejército. Se había entrenado en vigilancia, contrainteligencia y reconocimiento de patrones. La vida civil no había atenuado ninguno de esos instintos. No entró en pánico. No hizo preguntas. Simplemente observó, escuchó, esperó. Cuando Jessica afirmó que tenía una audiencia judicial que terminó tarde, Derek sacó los extractos de la tarjeta de crédito. Allí estaba un cargo de cena de un bistró en el centro, no cerca del juzgado, no durante las horas de oficina. Y no sola. Lo confirmó con una llamada telefónica al restaurante Mesa, para 2, una reserva a nombre de Reed. Pasó las siguientes 48 horas reconstruyendo el rompecabezas: reservas de hotel, entradas de calendario, duplicadas 2 copas de vino manchadas de pintalabios en el lavavajillas, cuando solo se había abierto una botella. Luego, finalmente, una identidad. Austin Reed, promotor inmobiliario, divorciado 2 veces, conocido por sus proyectos de condominios de lujo y su historial de citas aún más lujoso. Era el tipo de hombre que lideraba con su dinero y contaba con su encanto para limpiar el resto. Derek nunca lo había conocido, pero la huella digital era obvia. Jessica no era la primera mujer con la que Austin se había enredado y probablemente no sería la última. Pero esta era diferente. Esta era personal. Un lluvioso jueves por la tarde, Derek llegó a casa temprano. La casa estaba en silencio. El coche de Jessica estaba en la entrada. Otro coche, un Mercedes negro, estaba aparcado 2 espacios más allá. Dentro encontró las luces bajas jazz sonando suavemente desde el altavoz del salón y un par de zapatos de cuero pulido de hombre sentados ordenadamente cerca de la puerta. No habló. Años de entrenamiento le habían enseñado que el silencio era poder. Sacó su teléfono, le dio a grabar y subió las escaleras como un fantasma. La puerta del dormitorio no estaba completamente cerrada. Las voces se filtraban. Risas, luego palabras ahogadas del tipo que le decían todo lo que necesitaba saber. Se quedó allí por un momento, el tiempo suficiente para capturar el sonido. Luego se alejó. Esperó abajo tranquilo, sereno y legible. 1 hora más tarde, Jessica y Austin bajaron las escaleras completamente vestidos, aunque la tensión en el aire decía más de lo que las apariencias jamás podrían. Jessica se quedó helada cuando lo vio, su rostro sin color. Austin, por otro lado, sonrió como si todo fuera una mala comedia. «Derek», dijo casualmente, «no te esperaba tan pronto. Estas cosas pasan, amigo. Algunas mujeres simplemente necesitan un poco más de lo que un guerrero de fin de semana puede ofrecer». Derek lo miró directamente a los ojos. Sin emoción, sin ira, solo resolución. «No tienes ni idea de lo que soy capaz de proporcionar, Austin». «Pero lo sabrás». Jessica intentó hablar, pero Derek ya estaba saliendo por la puerta. La lluvia golpeó su piel como electricidad. Su pulso no se aceleró. Sus manos no temblaron. Este no era el momento en que lo perdió todo. Fue el momento en que eligió no perder el control. Porque Derek Montrose no iba a la guerra sin un plan. Y esta noche, uno nuevo acababa de comenzar. Para el lunes por la mañana, Jessica había contratado a Richard Hoffman, uno de los abogados de derecho de familia más agresivos de Connecticut.
Su reputación se basaba en la teatralidad en la sala del tribunal y en tácticas de tierra quemada. No creía en el compromiso. Creía en la aniquilación. Y en el caso de Jessica, el objetivo estaba claro: Derek. La estrategia era simple: desacreditarlo por completo. Usarían su historial militar como munición, retorcerían su entrenamiento de inteligencia en un arma contra él, lo pintarían como un hombre peligrosamente obsesionado con el control que sufría de un TEPT, no tratado, incapaz de separar la guerra de la vida familiar. Una bomba de tiempo escondida detrás de medallas y disciplina. En una semana los documentos judiciales estaban llenos de acusaciones. Jessica afirmó que Derek había monitoreado todos sus movimientos durante años, que había puesto micrófonos en su teléfono, hackeado su correo electrónico y manipulado emocionalmente a su hija. Dijo que temía por la seguridad de Chloe. Temía que Derek, con sus habilidades de vigilancia y experiencia en combate, pudiera estallar, tomar la custodia y desaparecer. Era una narrativa cuidadosamente orquestada. Cada línea ensayada, cada acusación calculada. Austin se sentó detrás de ella durante la audiencia preliminar con una expresión de suficiencia en su rostro. A simple vista parecía una pareja solidaria, pero Derek vio lo que era una actuación. Estaban tratando de enterrarlo bajo mentiras, usando las mismas habilidades por las que una vez fue elogiado como prueba de inestabilidad. Derek se sentó en silencio mientras Jessica testificaba. Su voz temblaba en todos los lugares correctos. Lo describió como frío, impredecible, emocionalmente distante. Habló de conversaciones codificadas, rutinas militares y juegos psicológicos. La sala del tribunal escuchaba atentamente. Algunos asentían. Otros miraban a Derek con incertidumbre. Él no se inmutó. Cuando Hoffman tomó el relevo, el ataque se profundizó. Presentó cronogramas fabricados sugiriendo que Derek había estado siguiendo a Jessica mucho antes del romance. Que su trabajo en ciberseguridad difuminaba las líneas entre la vigilancia profesional y la intrusión personal. Pintó a Derek como un hombre que nunca apagaba la misión, que veía amenazas en todas partes y trataba a su propia esposa como a un combatiente enemigo. Presentaron capturas de pantalla de mensajes de texto que Derek nunca había enviado. Mensajes de voz empalmados para dar a entender que estaba rastreando el paradero de Jessica. Una foto de un bloc de notas de uso militar con garabatos que, según ellos, eran notas tácticas sobre los horarios de recogida de las visitas. La historia era absurda, pero tenía peso porque se apoyaba en el miedo, en la incomodidad pública, con lo que no entendían. Mentes militares, hombres silenciosos, tranquilos, bajo presión. Aún así, Derek no dijo nada. Ni en el tribunal, ni en las entrevistas, ni siquiera a su propio equipo legal. Porque Derek no estaba construyendo una defensa, estaba construyendo algo más permanente. Mientras Jessica y Hoffman convertían la verdad en un espectáculo, Derek ya había comenzado su trabajo. Silenciosamente, con precisión. Había grabado todo, no solo el romance, sino la planificación, las conversaciones susurradas entre Jessica y Austin sobre cómo provocarlo, cómo hacerlo parecer peligroso. Tenía archivos de audio de Jessica instruyendo a Chloe sobre qué decir si un trabajador social le preguntaba sobre su padre. Tenía a Austin grabado bromeando sobre lo fácil que era poner a los tribunales en contra de los militares. Se creían listos. Creían que Derek estaba roto. Pero Derek estaba escuchando, observando, aprendiendo. En la tranquilidad de su apartamento, cada documento que presentaban se convertía en otra pieza del rompecabezas. Cada ataque público se convertía en una ventaja privada. Jessica aún no lo sabía, pero estaba sentando las bases de su propio colapso. Y Austin, con su vanidad y arrogancia, estaba clavando los clavos. Derek tenía una regla: nunca reaccionar emocionalmente. Así es como ganan. No rompería esa regla ahora. No era el hombre que intentaban convencer al tribunal que era. Era peor para ellos. Era paciente, metódico y ahora estaba en guerra. Derek no tomó represalias con ira. Tomó represalias con precisión. Mientras Jessica y Hoffman inundaban la sala del tribunal con ficción, Derek lanzó una contraofensiva que ni siquiera reconocerían hasta que fuera demasiado tarde. Su primer objetivo fue Austin. Derek creó un trío de identidades en línea anónimas, cada una diseñada para parecerse a inversores inmobiliarios internacionales. Sus antecedentes eran creíbles. Sus perfiles estaban llenos de artículos de noticias financieras, conexiones en LinkedIn,
charlas de la industria. Usando estas identidades falsas, Derek atrajo a Austin con la promesa de un desarrollo de condominios de lujo de $50 millones. Cada mensaje estaba cuidadosamente redactado para avivar el ego de Austin. Lo llamaban visionario, decían que su cartera no tenía rival, le decían que habían observado su ascenso y querían que liderara su expansión estadounidense. Austin, como era de esperar, mordió el anzuelo con fuerza. Desvió su atención de los clientes reales para perseguir el negocio de fantasía de Derek. Gastó miles en la elaboración de representaciones arquitectónicas en reuniones con planificadores urbanos y en la realización de la debida diligencia en propiedades que no existían. Incluso comenzó a pedir préstamos contra activos existentes para mantener la ilusión de impulso. Mientras tanto, Derek observaba cada correo electrónico, cada negociación falsa, cada paso más cerca de la ruina. Luego se dirigió a Jessica. Derek conocía su debilidad mejor que nadie. Ansiaba la validación. Quería ser la brillante abogada en el centro de atención, así que comenzó a alimentar sus fantasías. La nominó de forma anónima para premios de los que nunca había oído hablar. Organizó entrevistas falsas con revistas legales, envió consultas halagadoras de una firma falsa de Manhattan sobre posibles vías de asociación. Jessica se iluminó. El efecto fue inmediato. Comenzó a actuar como una estrella legal en ascenso. Asumió casos de alto perfil más allá de su experiencia. Gastó extravagantemente en vestuario, decoración de oficina y relaciones públicas. Hizo promesas a clientes que no podía cumplir. Su carga de trabajo se disparó, su temperamento se agrió y lentamente se formaron grietas en su imagen profesional. Grietas que Derek documentó en detalle, pero su golpe maestro llegó cuando los volvió el uno contra el otro. Usando la vigilancia de los propios dispositivos de Jessica y mensajes interceptados de las cuentas de Austin, Derek plantó la información justa para sembrar la sospecha. Dejó la tarjeta de visita de un investigador privado en la guantera de Austin, plantó recibos falsos que sugerían que Jessica había comprado software espía, insertó correos electrónicos en la bandeja de entrada de Austin, sugiriendo que Jessica estaba filtrando información sobre sus finanzas. Luego, invirtió la estrategia creando mensajes de texto falsos de Austin que insinuaban que estaba fotografiando los archivos legales de Jessica. Jessica encontró la tarjeta del investigador privado y entró en pánico. Austin encontró los correos electrónicos y se volvió paranoico. Se enfrentaron, pero ninguno pudo admitir toda la verdad. Jessica comenzó a esconder su teléfono. Austin cambió sus contraseñas. Dejaron de comunicarse abiertamente. Su alianza, una vez inquebrantable construida sobre la traición mutua, comenzó a erosionarse bajo el peso de la desconfianza. Jessica comenzó a preguntarse si Austin la estaba usando para obtener información sobre los antecedentes de Derek, algo que nunca podría probar. Austin, mientras tanto, comenzó a pensar que Jessica lo estaba manipulando por su dinero, planeando desecharlo después de que se resolviera el divorcio. Derek no tuvo que decir una palabra. El silencio entre ellos hizo el daño por él. Y todo el tiempo, Chloe se quedaba con él los fines de semana. Derek seguía siendo el padre tranquilo, el que ayudaba con la tarea, hacía panqueques y leía cuentos antes de dormir. La protegió de la guerra que se desarrollaba a pocos kilómetros de distancia, incluso mientras reunía pruebas pieza por pieza. Jessica y Austin pensaban que estaban jugando a la ofensiva. No se dieron cuenta de que estaban dentro de una trampa meticulosamente diseñada por un hombre entrenado en la guerra psicológica. Cada paso que daban estaba calculado. Cada pelea que tenían estaba orquestada. Cada mentira en la que creían era un cebo. Y Derek nunca tuvo que levantar un dedo en el tribunal porque ya había hecho todo el trabajo donde más importaba en sus mentes. Desde la tranquilidad de su apartamento temporal, Derek Montrose se sentó detrás de 3 pantallas y un único objetivo. Monitoreaba todo. Sus conversaciones, sus crisis nerviosas, los crecientes escombros de una relación de la que una vez había sido excluido. Con cada hora, las grietas se ensanchaban. Jessica y Austin se estaban desmoronando y Derek capturó cada fotograma. Las llamadas telefónicas de Jessica, se grabaron sus mensajes de texto, se archivaron su comportamiento errático, se documentó a través de cámaras de vigilancia plantadas en la oficina de su casa y en la sala de estar.
La desesperación de Austin se derramaba a través de sus correos electrónicos, sus comunicaciones comerciales, incluso sus pings de GPS que mostraban viajes nocturnos a propiedades vacías que nunca existieron. Derek lo observó todo con la precisión de un hombre que había estudiado la debilidad humana en una zona de guerra. Vio a Jessica paseándose a las 2 de la mañana gritando a su teléfono. Escuchó a Austin gritarle a un contratista que se retiró de otro acuerdo condenado. Jessica rompió un jarrón de cristal durante una discusión, sollozando que ya nada funcionaba. Austin salió furioso llamándola delirante. Su sueño de una vida perfecta construida sobre las ruinas de Derek se estaba derrumbando. No por sabotaje, sino por estrés, sospecha y su propio egoísmo. Luego llegó el punto de quiebre. El falso acuerdo de desarrollo de Austin lo estaba desangrando. Había pedido prestado demasiado, había sobreextendido su crédito y ahora se enfrentaba a la ejecución hipotecaria de 2 propiedades. Sin ningún otro lugar a donde recurrir, presionó a Jessica por dinero. Lo enmarcó como un préstamo temporal, prometiendo devolvérselo cuando se cerrara el acuerdo. Pero Jessica, ya en caída libre por errores profesionales y una presión creciente, no lo vio de esa manera. Pensó que él estaba tratando de dejarla sin nada. Cuando encontró documentos en su maletín plantados por supuesto por Derek, que implicaban cuentas en el extranjero y borradores de poderes notariales, entró en pánico. Llamó a la policía y denunció manipulación financiera, afirmó que Austin intentaba apoderarse de sus bienes. Cuando Austin regresó esa noche, Jessica lo recibió en la puerta gritando, acusándolo de robo de traición de usarla. La pelea fue ruidosa, caótica y fea, pero también se grabó por completo. Jessica lanzó acusaciones, algunas reales, muchas fabricadas en su mente, en desintegración. Austin se defendió mal gritando que ella lo había usado solo para arruinar a Derek, que todo lo que tenía se basaba en mentiras. Jessica respondió con afirmaciones de que él había robado documentos legales, que había fotografiado archivos confidenciales de clientes durante el tiempo que estuvieron juntos. Ninguno tenía pruebas. Ninguno se dio cuenta de que Derek ya tenía las pruebas, y ninguno sabía que cada palabra de esa pelea a gritos estaba siendo capturada por dispositivos de audio de alta fidelidad instalados detrás de una rejilla de ventilación en el vestíbulo. La policía llegó demasiado tarde para detener los gritos, pero lo suficientemente temprano como para tomar declaraciones. No se presentaron cargos esa noche, pero se registró un informe de incidente oficial. Derek descargó el archivo del sistema público en la hora siguiente y lo guardó en su archivo. Se convertiría en la prueba B. De vuelta en su apartamento, Derek no sonrió. No se regodeó. Simplemente registró la fecha, la hora y los detalles. Austin Reed había tocado fondo oficialmente. Jessica Montrose estaba cayendo en la inestabilidad. Y Derek, siempre el soldado, nunca había disparado un tiro. No hizo movimientos públicos, ni acusaciones legales, ni confrontaciones, solo silencio, paciencia y una observación implacable. Su arma no era la ira, era el registro. Y ahora, con un dossier meticulosamente construido, audio, video, documentos, declaraciones, tenía todo lo que necesitaba. No para arruinarlos. Se estaban arruinando a sí mismos. Su único trabajo era estar listo para cuando llegara el momento. Y estaba llegando rápido. La sala del tribunal estaba tensa. La luz del sol se filtraba por las estrechas ventanas, atrapando el polvo en el aire como humo después de una batalla. Derek Montrose estaba sentado inmóvil en la mesa de la defensa, su expresión ilegible, sus manos cruzadas frente a él. Su abogada Patricia Mills no dijo nada. No había dicho casi nada en toda la audiencia. Jessica subió al estrado con la aplomo practicado de una veterana de los tribunales. Sus ojos brillaban de lágrimas, pero su voz era clara y temblaba en todos los lugares correctos. Habló de miedo, de confusión del marido que ya no reconocía. Describió a Derek como frío, metódico, emocionalmente distante, un hombre cuya disciplina militar se había convertido en obsesión y control psicológico. Lo llamó un maestro manipulador, un hombre que veía a las personas como herramientas. Dijo que usaba a su hija Chloe como un peón en una calculada campaña de guerra emocional. Su abogado, Richard Hoffman, se aferró a cada palabra. Pintó a Derek como una bomba de tiempo. Advirtió sobre el daño invisible de años de operaciones militares clasificadas. Citó el TEPT, el entrenamiento en vigilancia y lo que llamó la fijación invasiva de Derek por controlar su entorno.
Dijo que Chloe no estaba segura con un hombre que trataba a todos a su alrededor como una amenaza potencial. La sala del tribunal quedó en silencio cuando Jessica bajó. La jueza, Caroline Wright, hojeó sus notas asintiendo lentamente. Miró hacia la mesa de la defensa. «Señorita Mills, ¿tiene una defensa que presentar?» Patricia Mills se levantó. Su voz era baja y mesurada. «Su señoría, mi cliente, cree que alguien más en esta sala del tribunal le gustaría hablar en su nombre». La jueza Wright levantó una ceja. «Lo siento». La abogada de Derek continuó. «Su hija Chloe Montrose ha pedido dirigirse al tribunal». Hoffman se puso de pie al instante. «Su señoría, esta niña ha sido manipulada durante meses. Esto no es inapropiado». La jueza Wright levantó la mano interrumpiéndolo. «Señor Hoffman, decidiré lo que es apropiado». «Señor Montrose, le gustaría hablar». Chloe se levantó de la primera fila pequeña para sus 9 años, pero erguida. Agarraba una tableta con ambas manos. Derek la observó en silencio, su postura sin cambios, pero su mirada fija. «Sí, su señoría. Tengo algo que mostrarle». La sala del tribunal enmudeció. Chloe se acercó al estrado y le entregó la tableta a la jueza. Tocó la pantalla una vez y retrocedió. El audio llenó la sala. Comenzó con la voz de una niña. La voz de Chloe. «Mami, ¿por qué siempre lloras cuando vuelves de la casa del tío Austin?» La voz de Jessica siguió tensa y suave. «No estoy llorando, cariño. Mami solo está cansada. Pero el tío Austin te pone triste y es malo con papi». Hubo una pausa. Luego Chloe, de nuevo. «Ayer te oí decirle al tío Austin que te vas a asegurar de que papi no me vuelva a ver nunca más, aunque tengas que mentir diciendo que nos hizo daño». Jessica respondió. «Chloe, no deberías estar escuchando las conversaciones de los adultos». «Pero mami, ¿por qué mentirías?» Otra pausa. Luego la voz de Jessica, calculada, fría e innegable. «A veces tenemos que decir cosas que no son del todo ciertas para proteger a las personas que amamos. Lo entenderás cuando seas mayor». La voz de Chloe no vaciló. «Pero papi dice que mentir siempre está mal. Incluso cuando es difícil deberíamos decir la verdad». La sala estaba congelada. Ni un susurro ni un movimiento. Solo el sonido de la propia voz de Jessica. A medida que la grabación continuaba, Jessica entrenando a Chloe, ensayando respuestas para dar al psicólogo designado por el tribunal, planeando con Austin cómo hacer que Derek pareciera peligroso. Y luego, su voz nítida y condenatoria. «Si jugamos bien nuestras cartas, el juez pensará que es inestable. Solo necesitamos unas cuantas lágrimas y el resto caerá en su lugar». La voz de Jessica se desvaneció. La grabación terminó. Nadie respiraba. Jessica estaba sentada pálida e inmóvil. Hoffman parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. La jueza se volvió lentamente hacia Chloe. «¿De dónde sacaste esto, jovencita?» Chloe respondió en voz baja. «Lo grabé en mi tableta. Papi me enseñó que si alguien está haciendo algo mal, debes guardar pruebas. Dijo, la verdad siempre gana si eres lo suficientemente paciente». La jueza Wright parpadeó. «¿Y cuánto tiempo llevas haciendo esto?» «Desde que mami empezó a actuar diferente. Desde que empezó a mentir sobre papi». Jessica se levantó con la voz quebrada. «Su señoría ha sido entrenada. Esto no es». La jueza Wright volvió a levantar la mano. «Siéntese, señora Montrose». Se volvió hacia Chloe. «Hay algo más que le gustaría decir al tribunal». Chloe finalmente miró a su madre. «Te quiero, mami, pero no puedo vivir con alguien que miente. Papi nunca miente. Me dice la verdad incluso cuando es difícil». Volvió a su asiento. Derek le puso una mano suavemente en el hombro. Y por primera vez desde que comenzó la audiencia, la jueza Wright miró a Derek no con sospecha, sino con respeto. La tormenta le había llegado, pero Derek no había levantado un dedo. Su hija había sacado la verdad a la luz. La sala del tribunal permaneció congelada en un silencio atónito. La voz de Jessica, sus admisiones, su estrategia. Todo ello acababa de resonar por las cámaras en sus propias palabras pronunciadas con tal claridad y calma que era imposible negarlo. La tranquila voz de Chloe fue lo último que alguien escuchó antes de que el audio se detuviera. «Pero papi dice, mentir siempre está mal. Incluso cuando es difícil deberíamos decir la verdad». El sonido de una niña de 9 años diciéndole a su madre que no podía vivir con mentiras había aterrizado más pesado que cualquier contrainterrogatorio jamás podría.
Jessica se sentó congelada, incapaz de hablar, su rostro sin color. No miró a la jueza ni a Hoffman, ni siquiera a su hija, sino a Derek. Y lo que vio en su expresión no fue regodeo ni rabia. Era una calma fría y resuelta. No había necesitado levantar la voz. Nunca había intentado destruirla, pero se había preparado para este momento con una paciencia inquebrantable. Richard Hoffman se volvió lentamente hacia su cliente, el horror extendiéndose por sus rasgos. Todo en lo que había basado su caso acababa de hacerse añicos. Abrió la boca como para hablar, luego se detuvo. No tenía nada que decir. Recogió sus papeles sin decir una palabra, su silencio diciendo más que cualquier argumento jamás podría. La jueza Wright rompió el silencio. Su voz era firme, pero su tono había cambiado por completo. Concedo la custodia legal y física completa de Chloe Montrose a su padre con efecto inmediato. Además, ordeno una investigación penal sobre la conducta de la demandante durante estos procedimientos. Las pruebas presentadas hoy plantean serias preocupaciones sobre perjurio, manipulación de testigos y alienación parental. Este tribunal no tolerará la instrumentalización de los niños. Jessica jadeó. Apenas fue audible. Se levantó tambaleándose ligeramente. Su señoría, por favor. Chloe no entiende lo que está haciendo. Solo es una niña. La jueza Wright levantó una mano. Siéntese, señora Montrose. Ya no habla como madre. Habla como acusada bajo investigación activa. Le sugiero que consulte con su abogado antes de hacer otra declaración. Jessica se desplomó en su silla. Su imagen perfecta, la madre tranquila y serena, se había ido. Todo lo que quedaba era alguien atrapado en su propia trampa, desmoronándose con cada respiración. Chloe volvió a su asiento junto a Derek. Se sentó erguida con las manos cruzadas sobre la tableta que acababa de desmantelar toda una estrategia legal. Derek le puso una mano suavemente en el hombro, pero su rostro permaneció tranquilo. No había necesidad de hablar. El mensaje había sido entregado. La jueza desalojó la sala poco después. La galería se vació en un silencio atónito, muy lejos de los susurros y murmullos que habían llenado la sala antes. Derek y Chloe permanecieron sentados mientras el alguacil se acercaba. Señor Montrose, la jueza Wright ha pedido que se reúna brevemente con los servicios infantiles y el personal del tribunal para formalizar los documentos de transferencia de custodia. No tardará mucho. Derek asintió y le dio las gracias. Mientras salían de la sala del tribunal, Jessica se quedó atrás rodeada de funcionarios judiciales. Sus ojos los siguieron, pero no gritó. No protestó. Por una vez no quedaba nada que manipular. Fuera del juzgado, el sol había comenzado a abrirse paso entre las nubes. Derek se arrodilló junto a Chloe, sus ojos suaves por primera vez en semanas. «¿Sabes que no tenías que hacer eso, verdad?» Chloe asintió. «Lo sé». Derek continuó. «Habría encontrado otra manera. Nunca te habría pedido que asumieras algo tan pesado». Chloe lo miró a los ojos, su voz clara y firme. «Tú me enseñaste que protegemos a nuestra familia, papi. Solo hice lo que tú haces». Derek no respondió de inmediato. La estudió por un largo momento, viendo no solo a una niña, sino a alguien que se estaba convirtiendo en algo poderoso. Alguien capaz de mantenerse firme en la tormenta y mantener la línea. Alguien que heredó su fuerza, no sus habilidades, sino la brújula moral detrás de ellas. Extendió la mano y le apartó un mechón de pelo de la cara. «Estoy orgulloso de ti, Chloe. No solo porque me ayudaste, sino porque entendiste lo que era correcto, incluso cuando era difícil». Chloe sonrió. «Siempre dices que la verdad es como el agua. Puede que tarde, pero siempre encuentra su camino». Derek se levantó sosteniendo su mano mientras bajaban los escalones. Los reporteros merodeaban por la acera, inseguros de si acercarse. Pero Derek no se detuvo. No necesitaba el centro de atención. La guerra nunca había sido sobre la aprobación pública. Se había tratado de proteger lo que importaba. Y al final, la única voz que había necesitado hablar había sido la de Chloe. Y la verdad había ganado. Los días siguientes a la audiencia de custodia se desarrollaron como el acto final de una obra que se había escrito mucho antes de que nadie se diera cuenta del final. Austin Reed fue el primero en caer. La noticia de su fraudulento proyecto de desarrollo de $50 millones se extendió como la pólvora entre inversores y clientes. Las demandas llovieron. Sus cuentas fueron congeladas.
Al final de la semana, Austin estaba bajo custodia enfrentando una letanía de cargos de fraude y malversación. Su confianza engreída, una vez tan ruidosa e inquebrantable, fue reemplazada por la desesperación y el silencio. El colapso de Jessica llegó con la misma rapidez. Con la grabación de la sala del tribunal, ahora parte del registro público, el Colegio de Abogados del Estado inició un procedimiento disciplinario en su contra. Fue puesta en suspensión inmediata y en pocas semanas se enfrentó a la inhabilitación formal por perjurio y mala conducta profesional. Su carrera, que había pasado años construyendo, se derrumbó de la noche a la mañana. Pero quizás el golpe más grande no fue la caída legal, fue la silenciosa negativa de Chloe a verla. Jessica se puso en contacto a través de llamadas y mensajes, pero Chloe no estaba lista. Quizás nunca lo estaría. La confianza, una vez rota, no siempre se repara. Derek no se deleitó en su destrucción. Nunca lo había necesitado. Su propia codicia, mentiras y arrogancia habían construido el camino hacia su caída. Él simplemente se había parado al borde y los había dejado caminar solos hacia el precipicio. Su satisfacción no estaba en verlos fracasar, sino en saber que Chloe estaba a salvo, protegida y finalmente libre del caos que habían intentado crear. Conduciendo a casa esa noche, Derek miró por el espejo retrovisor. Chloe estaba sentada en el asiento trasero, su tableta descansando en su regazo, pero no estaba viendo nada. Estaba mirando por la ventana, su pequeña mano agarrando la correa del cinturón de seguridad. La tormenta había pasado, pero el peso de lo sucedido todavía persistía. Se estiró hacia atrás y le apretó suavemente la mano. ¿Estás bien, pequeña? Ella asintió. Creo que sí, pero es raro. Se siente como si hubiéramos ganado, pero todavía me siento triste. Derek lo entendió. Victorias como esta no eran limpias. Eran desordenadas, complicadas y llenas de cicatrices. Eligió sus palabras con cuidado. Está bien sentirse triste, Chloe. A veces ganar no significa celebrar, solo significa sobrevivir. Y tú hiciste más que eso. Dijiste la verdad. Eso vale todo. Chloe sonrió débilmente y se inclinó hacia adelante. Papi. Sí. No tenías que luchar contra ellos como lo hiciste, ¿verdad? Derek mantuvo los ojos en la carretera. Tenía que protegerte. Eso era lo único que importaba. Ella asintió de nuevo, satisfecha con la respuesta, y apoyó la cabeza contra la ventana. Derek vislumbró su reflejo y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Más tarde esa noche, después de que Chloe se hubiera acostado, Derek se sentó solo en el porche. El aire fresco lo envolvía y por primera vez en meses se permitió respirar sin tensión. Su mente vagó de regreso a sus años en el ejército, a las lecciones que lo habían moldeado. Paciencia, disciplina, estrategia. Esas lecciones lo habían dejado. Pero esta vez no se habían utilizado para la guerra, sino para la justicia. No había necesitado armas. No había necesitado gritar ni derribar puertas. Todo lo que había necesitado era tiempo, verdad, y la silenciosa resolución de llevarlo a cabo. Jessica y Austin habían proporcionado su propia cuerda. Él simplemente se la había entregado y los había visto atar los nudos. El mensaje era claro. La verdad no necesita violencia. No grita ni exige atención. Espera, observa, y cuando llega el momento gana. Porque las mentiras siempre se derrumban bajo su propio peso. Derek sabía que este capítulo había terminado, pero las lecciones permanecerían. Chloe crecería sabiendo lo que significaba defender algo, elegir la integridad incluso cuando era difícil. Ya había mostrado más fuerza que la mayoría de los adultos que había conocido. Mientras terminaba su café y miraba las estrellas, un pensamiento persistía en su mente. Jessica y Austin habían pensado que estaban jugando al ajedrez. Se creían listos, que estaban moviendo piezas contra un hombre demasiado roto para contraatacar. Pero Derek Montrose nunca fue el rey, nunca el peón. Él era el tablero, y habían sido demasiado arrogantes como para buscar trampas.